Buenas tardes, profesor. Este es mi primer parcial de síntesis en video. Vamos a hablar de los antecedentes del trabajo para comenzar. El hombre en su evolución ha pasado varias etapas para llegar a lo que es el derecho laboral actualmente, empezando por lo que fue la esclavitud. La esclavitud se puede considerar que fue la peor época que pasaron los trabajadores, ya que era una época cruel, una época en donde se denigraba a las personas, se pasaba por encima de sus derechos humanos y se hacía trabajar a marchas forzadas sin ninguna retribución por este trabajo. Posteriormente a esto vino lo que era el feudalismo. En el feudalismo el trabajador ya es considerado como un siervo de la tierra, es considerado que alguien que nació para o que está hecho para estar a servicio de la tierra. Él se encontraba todavía sumiso ante el señor feudal. Aquí era muy se puede decir que era como una esclavitud, pero un poco menos cruel, porque de todas maneras todavía dependía del señor feudal, todavía estaba a la disposición del señor feudal y no era como que totalmente libre o no era muy bien retribuido su trabajo. De aquí, en el feudalismo, fue donde salieron los gremios o asociaciones obligatorias. Después del feudalismo viene el colonato. El colonato, aquí el trabajador se unía a perpetuidad con la tierra, la cual, bueno, la tierra no le pertenecía, pero él tenía que sembrarla, que cultivarla, que estar siempre atento a la tierra. Eh, y dándole una renta al propietario. Entonces ya era como que no tan... Era un avance más, o sea, ya no era esclavitud, ya no era el feudalismo, pero de todas maneras seguía sometido a darle una renta siempre al propietario, al dueño del colonato. Ya después de esto sale lo que era la revolución industrial. Aquí se consideraba que con esta revolución ya acabaría la explotación física de los trabajadores, bueno, de la mano de obra, con la llegada de la rueda y de las máquinas que serían utilizadas para liberar al hombre de su gran carga que tenía manual en el trabajo. Pero no ocurrió esto, se siguió explotando a los trabajadores con jornadas de 14 a 16 horas en trabajo diario. Entonces, en realidad sí hubo como una revolución, pero no se lograron todos los objetivos. Solo fue como un poquito de avance, pero seguía habiendo todavía explotación en el área laboral. Ya después empezó lo que era el movimiento obrero, después la era de la prohibición, la era de la tolerancia, la era de la reglamentación y finalmente en la era de la reglamentación, ya en el artículo 123 de la Constitución de 1917, es cuando por primera vez en lo que todo es en todo el mundo es elevado los derechos de trabajadores a un rango constitucional. Entonces empezamos a ver que hasta 1917 es cuando ya se toma en cuenta los derechos de los trabajadores a nivel mundial. Nunca había habido este reconocimiento de los trabajadores. Ahora, vamos a ver el concepto del trabajo. El concepto del trabajo, hay algunos autores que lo consideran como la profesión universal del hombre. Otros lo toman como un sinónimo de actividad provechosa, susceptible de gratificación económica. Y bueno, vemos que viene la palabra trabajo, viene del latín travis, que se origina del instrumento de sujeción del hombre. En el vocablo latino, laborel significa trabajar, labrar la tierra. Bueno, pues aquí, si vemos desde la palabra trabajo, viene desde el principio que era labrar la tierra.
La filosofía griega estableció la regla metódica, que consiste en no abordar el estudio de la disciplina en la que no se ofrezca antes una noción general de la misma. Entonces aquí es donde empezamos a ver el derecho del trabajo, que era tesis objetiva y tesis subjetiva. De acuerdo a esto, la tesis subjetiva nos habla que es una disciplina jurídica y cuya finalidad es nada más tutelar y garantizar los derechos de la clase trabajadora. Y en la tesis objetiva nos habla que es la reglamentación que existe jurídicamente entre el trabajador y su empleador. Aquí debemos entender por derecho del trabajo a un conjunto de normas jurídicas destinadas a regular toda aquella actividad laboral frente a los dadores de trabajo, que serían en este caso los empleadores, agregando aspectos y creando vínculos. En nuestra Ley Federal del Trabajo de noviembre del 2012 y 1 de mayo del